¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo un bendito día más e incline mi corazón a esta bendita bendición que el mismo Dios me permitió, este ministerio, por esta plataforma. Sin importar, benditos hermanos, como ya se lo había dicho yo anteriormente, los pocos y contados con mi mano derecha que quedan en estos días pasados escuchando estas enseñanzas. Yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, que aunque fuera uno, Dios y Cristo, su amor, no desamparan a un justo. Y Dios a mí me pone en el corazón seguir trabajando y seguir dando esta bendita palabra. El día que Dios me diga ya, aunque haya cero, aunque no haya visitas, yo seguiré subiendo por los que estén predestinados quizás algún día a encontrar estas enseñanzas antes del juicio final. No juzgo yo, bendito hermano, yo sigo orando por todos los seguidores, por todos los suscriptores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo sigo orando con todo fervor. Bendito hermano y bendita hermana, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico. Yo oro por todos, pero principalmente por los que siguen, para que no desmayen y que también el adversario, por encontrar tan poquitas visitas, vaya a tratarlo de engañar, que no está aquí la verdad y termine en la puerta ancha. Bendito hermano y bendita hermana. Hemos terminado a los que van dando un seguimiento con lo que fue el libro de Salmos y lo que Dios me puso en el corazón de empezar con Efesios, la epístola de los Efesios, lo vamos a continuar. Pero de igual manera, antes de continuar con esa epístola de Efesios, yo quisiera tocar una profecía ya apocalíptica de estos tiempos para poder mantenernos firmes y poder entender por qué son tan pocos los que quedamos a nivel mundial firmes esperando a Cristo Jesús. Así que antes de empezar Efesios, permítame ponerme a sus pies y abrir nuestras Biblias en Habacuc. Por favor, Habacuc, capítulo 3. Versículo 17. Y dice así, bendito hermano y bendita hermana: aunque la higuera no florezca, vuelvo a repetir, Habacuc 3, 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Proféticamente, lo que está pasando hoy. Las higueras, los que recibimos semilla o los que recibieron semilla para que murieran, para que llegaran a ser un árbol de higo y no dan fruto ya. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuando nuestro Señor Jesucristo se acercó a una higuera con hambre, quiso comer de la higuera y la higuera no tenía frutos. Jesús la maldijo, la tocó y la higuera se secó. Ahora, aunque estemos en estos tiempos, aunque los representantes que se dicen apóstoles, maestros, profetas, no florezcan por falta de agua y que ya estén secos, ni en las vides haya fruto. Recuerde que la vid es
el pámpano es el campo donde se siembra para que se dé uva, con la cual esa uva roja se hace el vino tinto, que representa la sangre y una consagración. Como dice en el Nuevo Testamento, también habla de una vid. Yo soy la vid, dijo Cristo, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no permanece en la vid no puede llevar fruto. Entonces, el permanecer en la vid es permanecer en la cruz, es permanecer en el tronco, y para ello a los que han dado un seguimiento, hemos hablado, bendito hermano y bendita hermana, de un pacto de consagración, de un pacto de muerte, de un pacto de alejarse totalmente del mundo y estar firmes y prestos para la obra de Dios. Ahora, aquí ni en las vides haya fruto, porque ya no hay un fruto quien quiera consagrar su vida, aunque falte el producto del olivo. De igual manera, en el Antiguo Testamento, el árbol que producía el olivo, y que el olivo era para un proceso y que hubiera aceite de olivo, que representa el Espíritu Santo, el aceite de Dios, el olivo, ya no hay producto, ya no hay quien tenga a Dios adentro, más que muy pocos, y esto es profético, bendito hermano, porque así estoy yo y quizás los pocos que sigan. Aunque falte el producto, fíjese bien lo que dice, y los labrados no den mantenimiento, el campo que Dios nos permitió, que es la obra, que es el Evangelio, que es ser luz del mundo, que es alumbrar, que es cuidar, que es sembrar, aunque ya no haya mantenimiento, aunque ya en la casa de Dios no haya quien esté ofreciéndose para darle un mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y aquí está, ¿cuántas ovejas han sido quitadas hoy de estas enseñanzas? Muchísimas. Aunque las ovejas y no haya vacas en los corrales, las vacas representan simbólicamente una iglesia que da leche. Leche no adulterada. El corral representa a la congregación, todo con simbolismos. Ya no hay, bendito hermano y bendita hermana, quien haya elegido hoy la cruz para ser una nodriza, una madre que esté apacentando a los bebés. Ya no hay quien dé una leche no adulterada, ya no hay vacas, simbólicamente. Bueno, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, aunque la higuera no florezca, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, y espero que usted también lo pueda hacer. Dice en el 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, aunque esté la apostasía, aunque seamos pocos, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, aunque no haya vid, aunque no haya quien se ocupe en los negocios del Padre, en su labranza, con todo, mientras yo no sea engañado, mientras yo no sea apartado, me alegraré en el Dios de mi salvación. Me gozaré, porque yo sé que cuando venga Cristo, al que halle dando un fruto, al que halle siendo una vaca, al que halle dando leche, al que lo halle en el corral, al que halle en el campo produciendo fruto de la vida, yo me gozo porque tengo mi conciencia tranquila, que si viene Dios o viene Cristo en cualquier momento, me voy. Ahora, en el 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, sí. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que no, nada más sucede esto por medio de la plataforma de YouTube. No, también sucede esto en todo el tiempo que Dios me ha permitido enseñar la palabra, como yo se lo he dicho, desde que comencé mi ministerio, de 900 personas que Dios me permitió
ser un instrumento para tocarles el corazón y convencerlas mediante la presencia de Dios a que tomaran su cruz. De esas 900 personas, solamente quedamos menos de lo que están mis dos manos aquí, firmes. Entonces, en todo este tiempo, Dios me ha tratado de atacar. Satanás me ha tratado de atacar. En todo este tiempo, bendito hermano y bendita hermana, Satanás me ha dicho, tú no estás en la verdad, mira, la mayoría, ¿sabe qué? Dios ha sido mi fortaleza y seguirá siendo mi fortaleza, Dios. Aunque no haya higueras, aunque la vaca no dé leche, aunque no se ocupen en la alabanza de Dios, aunque la vid, no importa. Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, porque un animalito, una sierva, es ágil para escapar del león, del tigre, del depredador. Y efectivamente hasta ahorita muchos han sido ya cazados por el enemigo, pero por esperar, por no mermar, por tener fe, por fortalecerme, porque Dios es fiel, sigue haciendo mis pies como de sierva para escapar, y en mis alturas me hace andar. No me ha quitado las alas. Me sigue, o sigo teniendo el privilegio de poder estar arriba, y mi andar no es abajo, sino allá arriba. Así que la promesa es para el que quiera, bendito hermano y bendita hermana. Yo me fui a estas citas bíblicas porque usted sabe perfectamente bien cómo han bajado, cómo hay gente que se va, gente que escucha, gente que le parece dura la palabra de Dios, gente que piensa que este camino es de dinero, de prosperidad, de que no va a padecer, de que no va a sufrir, gente incrédula, gente que no cree. Así que yo se lo digo para que el enemigo no le gane ventaja, y aunque seamos 3 o 4, ahí está Dios, no yo, porque ese es Dios, seguirá por esos 3 o 4 subiendo enseñanzas. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Pues entonces vámonos ya a Efesios. Nada más quería tocar pues eso por lo que está aconteciendo, como le digo. Vamos a Efesios, por favor. Muy bien. Antes de empezar esta bendita epístola de Efesios, bendito hermano y bendita hermana, pues quiero participarle como siempre, ¿verdad? Que las epístolas se escriben, o el Nuevo Testamento se escribe aproximadamente 70 o 75 años después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de Cristo Jesús, ¿en dónde estuvieron esas epístolas? ¿En dónde estuvieron estas enseñanzas? En el corazón de los apóstoles que Cristo Jesús escogió, que caminaron con Él, o que no caminaron, pero que pues posteriormente se entregaron, como Pablo, que fue, pues como él dice, el abortivo, el último que Dios escogió para escribir estas epístolas. La mayoría de las cartas son escritas por el apóstol, por Dios, claro, pero por medio del apóstol Pablo, la mayoría. Pedro tiene 2 epístolas, San Juan tiene 3 epístolas, no el Evangelio, el Evangelio no es una epístola. Estoy hablando de 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, que son cartas. Apocalipsis no es una carta. Entonces, Judas tiene una epístola, y las demás epístolas son de Pablo. Esta epístola a los Efesios, el mediador es Cristo,
pero también en medio fue Pablo en su momento. Ahora, después de 75 años, entonces Dios permitió e inspiró por medio del Espíritu Santo para que se escribieran estas benditas enseñanzas que hoy la palabra ya no es para los efesios. Efesios era uno de los pueblos que no era judío, que tuvieron el privilegio de la promesa profética de Dios de un pueblo que no era su pueblo y que la piedra angular vino a unir al primer pueblo que era de Dios y a los que no éramos su pueblo, llamados o conocidos bíblicamente como los gentiles. Así que aquí vamos a ver un pueblo no natural, no de la circuncisión, un pueblo ya donde las profecías se cumplen con los primeros siervos, como Pablo, que tuvo el ministerio de ir fuera de lo que es Jerusalén, Israel, a llevar el evangelio a los gentiles. Aquí ya había pasado un tiempo, ya Pablo había ido a Asia, ya había ido a Corintios, ya había ido a varias partes y ya había dejado la semilla y empezaba a ver un fruto. También, bendito hermano y bendita hermana, le doy gracias a Dios a los que van dando un seguimiento, porque lo que vimos en Salmo, las profecías, toda la enseñanza que hemos visto espiritual, la vamos a poder concordar con esta bendita palabra, ya hecha y ya recibida cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Bueno, las epístolas Dios las permitió en su momento porque la obra de un apóstol, bendito hermano y bendita hermana, es ir a los lugares en donde no está el evangelio, ir a lugares en donde nunca se ha predicado a Cristo Jesús. Por ejemplo, hoy los verdaderos apóstoles no están con un traje, no están con fama, no están en una mega iglesia hablando lenguas, sino los verdaderos apóstoles están yendo por Dios a sierras, a zonas marginadas, con gente pobre, donde no se ha llevado el evangelio, donde hay católicos, donde hay diversidad de enseñanzas que no hablan de la cruz, que no hablan de Cristo. Ahí es donde el apóstol va. Y así Pablo tuvo este ministerio. Ahora, epístolas, porque en aquel entonces pues no estaba la tecnología como estaba hoy, de WhatsApp, del teléfono y de la tecnología que hoy tenemos para saber que si yo dejé una semilla en algún país, pueda yo con una videollamada o pueda yo por medio de la plataforma de YouTube o comunicación saber cómo va el pastor que Dios dejó ahí, la semilla que plantó el apóstol, pero en aquel entonces no había, y entonces lugares donde había ido el apóstol a dejar una semilla, a dejar una enseñanza, y Dios estableció una iglesia que se quedaba ahí firme a los que habían creído, pues Pablo, por medio de cartas, exhortaba, amonestaba, según los mensajes que le llegaban por medio de sus consiervos, porque había mensajeros como Timoteo, como Apolos, que Pablo los mandaba para ver cómo estaban y después de 2 o 3 meses regresaban a informar. Y Pablo estaba al pendiente y de igual manera, cada que Pablo mandaba un mensajero, lo mandaba con una carta, ya preparando Dios también para que quedara impresa en esta como enseñanza para nosotros en su bendita Biblia, en su bendita palabra. Bueno, entonces, en su momento fue a los Efesios, un pueblo gentil, ahora ya ellos ya no están, ya están dormidos, ahora es para nosotros. Entonces empieza esta epístola y esta carta así. Siempre el instrumento se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios, coma. Y aquí empezamos con la enseñanza. Como siempre, bendito pueblo de Dios, en toda la bendita palabra hay enseñanza, en toda. El nombre apóstol, lamentablemente, hoy se ha deformado en la enseñanza verdadera, porque hoy los cristianos, cuando escuchan apóstol, luego se imaginan a alguien grande, a alguien que le deben un respeto, que le deben gloria, a alguien que lo deben de tratar de diferente manera. No, yo les recuerdo que bíblicamente los dones que Dios nos da nos hacen sirvientes y nos hacen humillarnos ante la iglesia, ante las ovejitas que valen más para Dios que un apóstol, que un pastor, que un profeta. Valen más para Dios las ovejitas. Y le voy a decir por qué valen más. Porque el que ya recibe un don, el que ya tiene un crecimiento, era muy difícil antes de la apostasía que fuera engañado. Ya había alcanzado la riqueza de Dios, que es el ministerio, y que el ministerio nos fortalece y nos mantiene firmes. Entonces, la ovejita no. La ovejita es un niño espiritual que necesita ser cuidado y necesita que le sirvamos. Entonces, aquí el don, cuando Dios nos llega a dar un don, es para ser sirvientes de usted, de los humildes. Para ser sirviente, no para enaltecerme, no para dejarme aplaudir, no. Al que engrandecemos es al autor y consumador de la fe, al apóstol, al sumo sacerdote, al pastor, Cristo Jesús, y a Dios. Nosotros no. Ahora, también el don, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, y ese bien lo que dice, por la voluntad de Dios. Apóstol por la voluntad de Dios. Ahora hay muchos apóstoles, no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad del hombre y de Satanás, porque son puestos por el hombre, por una escuela teológica, engañados, y que se les da un título y los engañan diciendo que ya son ancianos espirituales, o que ya son apóstoles, o que ya son pastores. Ahora, los verdaderos son cuando por la voluntad de Dios nos pone. Y quiero profundizar. La voluntad de Dios fue llamarnos para hacernos a todos reyes y sacerdotes, a todos, sin excepción. Pero ¿qué pasa? Que no todos lograron permanecer en el horno con fe y muchos se quemaron. Y muchos no llegaron al tamaño espiritual. Recuerde, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora, una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Llamados son muchos, pero que terminen este camino de fe y se dejen moldear en las manos de Dios y por el fuego y por las pruebas, con la credulidad, por la fe, se dejen moldear y alcancen por Dios el pacto para tener un ministerio, que es la santidad, que es un crecimiento espiritual, que es haber muerto al mundo. Entonces, la voluntad de Dios, bíblicamente, es que los que hayan alcanzado ese nivel, Dios les da un don. Entonces, por la voluntad de Dios. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta y a quién iba dirigida? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No en todo lugar donde Pablo llegaba a llevar el Evangelio, no todos eran santos ni eran fieles. Siempre, desde el momento en que estuvo Cristo Jesús y desde el momento en que siguió el Evangelio, siempre ha habido dentro del pueblo de Dios hermanos obedientes y hermanos desobedientes. Entonces, ¿por qué esta carta no va también a los que no son fieles?
a los que no son santos, porque si yo estoy con un mandamiento haciendo lo contrario, ya no soy santo, me ensucio. Santo es obediente, santo es que practique la verdad, santo es que esta bendita palabra me va alejando del mundo para entregarme cada vez a Dios. Eso es santo. Ahora, ¿por qué esta epístola no va dirigida también a los que no son santos y a los que no son fieles? Porque, muy importante, ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, aunque yo ya se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir. Para poder entender este lenguaje que no es terrenal, que es la lengua de Dios y es espiritual, y que hay un precio para poder entender y discernir esta palabra, se necesita tener el Espíritu Santo de Dios. Y el precio para poder tener el Espíritu Santo de Dios es no pecar, es no contristar el Espíritu Santo, es no entristecerlo. Ahora bien, yo sé que si un hermano o una hermana no es fiel y está pecando, no va a entender la palabra, y menos una epístola. Porque hay muchos que leen, pero el entendimiento se les embota y se les deja un velo y no se les es quitado, porque el velo lo quita Dios. Por eso, no nada más esta epístola, toda la Biblia, bendito hermano y bendita hermana, como lo dice también, ¿verdad? Porque cuando el primer pueblo que no creyó en Cristo, hablando del pueblo de Israel terrenal de abajo, por no creyeron en Cristo, dice, porque cuando leen a Moisés, les queda el mismo velo y les queda embotado el entendimiento porque no creyeron en Cristo, porque no tomaron su cruz. Entonces, esta palabra hoy también, como cada enseñanza se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, todos los que, y aquí aprovecho para decirle algo muy importante y que Dios me castigue si digo mentiras, todos los que ya no dan un seguimiento o dejan ya, es porque vienen con pecado y porque se les hace dura y no pueden entender. Es chino para ellos. Es un lenguaje chino. Y dicen, está loco, ¿de qué está hablando este? ¿Tú lees esta palabra? Porque la palabra se ha de discernir espiritualmente. Por eso, de igual manera, cada enseñanza, cada carta, Dios la dejó para los santos y fieles. Ahora, fiel, la palabra fiel. Yo le he dicho y siempre Dios ha tomado como ejemplo el matrimonio. La fidelidad en un matrimonio es jamás engañar a mi esposa con otra mujer, jamás. Y de igual manera aquí hay dos señores y nosotros somos la iglesia, somos la señora de Cristo. Pero también hay un señor que me está seduciendo con riquezas, con fama y poder, como en el mundo. Yo he visto gente de 60 años, de mi edad por ejemplo, con jovencitas de 20 años, con un cuerpazo y guapas. Pues claro, ¿usted cree que la jovencita vaya a hacerle caso a un anciano de 60 años? Pues no. Pero mire, generalmente este tipo de personas que traen esas jovencitas, pues tienen carrazos, tienen dinero, tienen empresas, ¿sí? Y van por un interés. De igual manera, también la iglesia llega a ser infiel con el otro señor por lo que ofrece, por las riquezas, por las concupiscencias. Y no le es fiel al marido que nos ofrece una cruz, que nos ofrece otro tipo de riquezas. Entonces, aquí va dirigida, bendito hermano y bendita hermana, a los santos y fieles esta carta. Ya le dije el porqué. Espero haber profundizado. Dice que están en Éfeso. También hay una carta a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, según el lugar en donde estaban. En este caso, en Éfeso. Ahora, vamos a ver el fruto del pacto y el poder de Dios.
como lo vimos en Salmos proféticamente, y todo lo que Dios me permitió explicar a los que, pocos que van dando un seguimiento, vamos a constatar, concordando con toda la palabra. Fíjense lo que dice en el 2. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Ahora, aquí nos está hablando de dos riquezas que son suficientes en nuestras vidas para ir a la vida eterna, para mantenernos con firmeza, para estar con gozo, para no desear otra cosa, para estar alegres. La gracia fue la que por su misericordia Dios nos participó inmerecidamente mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre, que es el Espíritu Santo derramado, el fuego de Dios, dentro de cada ser humano que creyó y que tomó el pacto, y que salió del mundo, y que fue resucitado de carne a un ser espiritual. Ahora, eso vino del Padre. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando vino, Él dijo, yo soy la paz. Yo soy el autor y consumador de la fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, lo primero que nos enseña, antes de empezar su ministerio, antes de ir a pelear contra Satanás, antes de llevar las buenas nuevas, antes de dar el mensaje, primeramente recibió la gracia en el bautizo por medio de Juan el Bautista, en el Jordán, como una paloma. Descendió el Espíritu y lo invistió. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa gracia lo llevó a ser probado y a probar su fidelidad en el desierto. Satanás hizo todo lo posible mediante el poder que le delegó Dios, pero Cristo Jesús no pecó, porque si hubiera pecado, no hubiera tenido la amistad, no hubiera tenido la diestra de su Padre, no había tenido paz. Porque recuerden, nosotros estábamos en guerra. Nosotros antes estábamos ajenos a este pacto sin Dios en el mundo. No era nuestro amigo Dios. Y el que Dios sea mi amigo el día de hoy, el que yo tenga paz con Dios, es no pecar. Por eso Jesús dijo, la paz les doy, la paz les dejo, que es mediante la gracia, porque no es por obras. Yo, si no peco, es por la gracia. Y imito a Cristo Jesús, y por fe pongo mi mirada en el que se despojó, siendo en forma de Dios, que tomó forma humana, igual que yo con 20 dedos, con 2 oídos, igualito que yo. Se despojó de todo poder, pero recibió el poder de Dios, y por fe yo tengo mi mirada puesta en Él, para que Dios sea mi amigo. Ahí está la gracia y la paz de Dios, la gracia y nuestro Señor Jesucristo, el camino y el ejemplo. Alabados a Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo desear, bendito hermano y bendita hermana, como un verdadero siervo de Dios? Que tenga usted una casa, que tenga usted dinero, que prospere en sus empresas. Quiero decirle que nada de lo que ofrece el diablo se compara con la gracia que Dios nos dio para caminar sobre el mar, para cuidar esa paz. Recuerde que vimos en Salmos Jerusalén, Shalem, tierra de paz. Proféticamente yo le dije, bendito hermano, en el Antiguo Testamento, que era la reconciliación que Cristo Jesús nos trajo con el Padre, que hoy nosotros estamos en la ciudad celestial. Entonces, es lo que yo le deseo, porque la gracia, que es la presencia de Dios,
no se puede comparar con nada de lo que yo le pueda desear o pueda codiciar de la mesa del diablo. Gracia y paz a ustedes, dice, de Dios, la gracia y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, esa gracia y esa paz, vamos a ver el fruto y el poder de Dios. Fíjense bien lo que dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Coma. Hermano y hermana, muchas veces, y también por eso muchos han dejado de ver las enseñanzas, porque el 90 y tantos % de los que piensan que son cristianos dicen y se aferran que Jesús es Dios. Y yo le digo, por predicar eso, aquí, de los 900 que le dije y de muchos que se acercaron ya bautizados de otras iglesias, me dijeron, ¿usted no es trino? Se asustaron cuando yo les dije que Jesús no era Dios, que era el Hijo de Dios. Se asustaron y se fueron, pero no fueron humildes para escuchar. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a mí me da tristeza lo que le voy a decir. Dios me ha permitido subir muchas enseñanzas verdaderas, inspiradas por el Espíritu Santo, en YouTube. Y tristemente me metí hace poco a ver enseñanzas que Dios me permitió hace 1 año y medio. 25 visitas. Y digo tristemente porque digo, nadie quiere saber de la verdad. Les molesta la verdad. Pero si usted que es humilde, a lo que yo estoy diciendo, que Jesús es el Hijo de Dios, ahí hay una enseñanza, si está suscrito, y si no está suscrito, encuéntrelo así. Jesús, Dios o el Hijo de Dios, la puerta angosta. Bien, pero aquí pongamos atención a este versículo y recuerde, la palabra es de Dios, no es mía. El que está hablando es Dios, no soy yo. Recuerde que Pablo fue inspirado. Yo no digo, dice Pablo, o vámonos a la epístola de Pablo, no, vámonos a la epístola de Dios por medio de Pablo. Ahora yo digo, Dios por medio de Pablo. Fíjense bien, aquí está diciendo, bendito sea Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Jesús tiene Dios y tiene Padre. Sí, el mismo que los fieles y los santos tenemos hoy. Esta riqueza que Cristo Jesús nos trajo y que nos hizo participantes para que también Dios fuera nuestro Padre y nuestro Dios. Ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo procede de Dios. Jesús es el mediador que nos trajo estas bendiciones. Fíjese bien, bendito porque, ponga atención lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mucha atención, mucha atención. Que nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. ¿Se acuerda lo que vimos en muchos versículos de salmos proféticos de las riquezas que nos iban a venir? ¿Se acuerda de que nos habló de las alturas, de montes, de arriba? La palabra celestial es de arriba, eso es celestial. Cuando a mí me hablan de cosas celestes, digo, están hablando del cielo, están hablando de arriba. Entonces, aquí está también la enseñanza, lo terrenal, lo de abajo, lo de las tinieblas y lo de arriba. Ahora, para poder recibir nosotros toda clase de bendición, que no nada más fue el perdón de los pecados, el llamamiento, el recibir el Espíritu, no. La presencia de Dios en el momento que nos arrepentimos nos trajo multitud de bendiciones inmarcesibles, eternas. La familia, el gozo, la alegría, el discernimiento, el ministerio, o sea, muchísimas cosas nos trajo. Ahora, no se puede recibir
ninguna de sus bendiciones si no somos de arriba. ¿Se acuerda que vimos en Salmos de estrellas, de nubes? Qué bueno, hermano y hermana, que usted sea manso y que podamos concordar y afirmar las enseñanzas que Dios me permitió dar en el Antiguo Testamento para profundizarlas y concordarlas. Las estrellas, las nubes, los montes. Entonces, yo le digo algo, también fíjese bien lo que le voy a decir, ponga atención. Por ahí está un hombre conocido, y muchos lo conocen a nivel mundial, llamado Jaime Maussan, que ha dedicado su vida a ver si existe vida fuera del planeta Tierra, de los platillos voladores, de los marcianos o gente extraterrestre que no es de aquí. Yo le pregunto, ¿existirán? Yo le digo, sí. Y aquí están. ¿Somos los que hemos muerto al mundo, a la carne? ¿Los que hemos renacido espiritualmente? Y en el momento que nos bautizamos, nos sacó del mundo, nos sacó de la carne, nos sacó de la muerte, nos sacó de la nación que teníamos, México, Rusia, donde haya nacido, y nos sentó, nos dio la cruz, nos puso en la azotea, nos dio las alas del gran águila, nos hizo seres de arriba, como Jesús. ¿Se acuerda? Cuando decía, yo no soy de aquí abajo, como ellos, y señalaba a sus discípulos, tampoco son de aquí abajo. Mi rey o mi reinado no es de aquí abajo, yo soy rey de allá arriba. Entonces, esto es por fe, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, celestial, somos de arriba, no de aquí abajo. Ahora, los que no suben, porque yo puse mucho ejemplo en el Antiguo Testamento con Salmos de lo que es irse alejando, de lo que es irse, de lo que es ir muriendo al mundo que está abajo y de ir subiendo a la cruz, al Gólgota, al monte, con el discipulado. Y cada vez que yo me fui alejando y acercando a lo celestial y alejándome de los abismos, alejándome de la mesa de Satanás, fui recibiendo toda clase de bendición espiritual, porque abajo no puedo recibir ninguna bendición. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿cuál es la bendición espiritual? Todo lo contrario a la carnal. La bendición carnal que Satanás da es dinero, fama, poder, lujos. Eso es de la carne. Toda esa bendición o ese engaño que Satanás trajo es corrupto, es pasajero, no es eterno. En el momento que Dios me hizo resucitar, mediante el bautizo y mediante la fe, me hizo un ser espiritual. Y las riquezas espirituales son de arriba, no tienen nada que ver con lo que se puede ver. Vida, crecimiento, luz, entendimiento, poder, caminar en el mar, etc. Gozo, familia espiritual. Ahora, ¿pero en dónde nos bendijo? ¿En dónde está la bendición? ¿En dónde está la mano de Dios? Arriba. El que se aferra a estar abajo, el que quiere servir a dos señores, nunca va a poder tener estas bendiciones. Jamás. Ahora, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo? Ponga atención. En los lugares celestiales. Nos bendijo. Nos bendijo. Ahora dice así en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios
En la mayoría de los versículos, en la versión Reina Valera, que es la que más se asemeja a los escritos más fieles, antiguos, cuando Dios se refiere al mundo, se refiere a la mesa del diablo, no a la esfera del globo terráqueo. No. La mayoría de las veces, en los versículos, cuando nos encontramos mundo, habla de la mesa del diablo. Ahora, fundación. La fundación del mundo. Yo recuerdo alguna ocasión haber inaugurado un negocio que en su momento, antes de ser cristiano, hace muchos años, hice yo un negocio. Y recuerdo que pusimos un listón, invitamos gente y se fundó. En el momento que se rompió el listón y quedó abierto ese negocio. Y muchas veces dicen en un negocio, ¿verdad? ¿Quién es el fundador de un negocio de carnitas, de un restaurante, de una gasolina? No sé. ¿Quién es el fundador y cuántos años tiene? Bueno, entonces, así, cuando entró el pecado por un hombre y la serpiente engañó a este hombre y por el pecado entró la muerte, entonces se separó Dios y entró el imperio de Satanás sobre el ser humano. Y el mundo es toda la sabiduría y el engaño que Satanás trajo, que por naturaleza, cuando perdimos esta ley y perdimos la comunión con Dios, pues por naturaleza tuvimos la otra, que parecen caminos derechos y que al final está la muerte. Y nos engañó. Entró esa fundación desde que el ser humano pecó. Ahora, cuando entró ese pecado que fue en el Edén, fíjese bien lo que le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana. Usted, si entró por la puerta del redil, y yo, y los que hemos sido escogidos, estábamos predestinados para haber nacido en el Edén. Fíjese bien, si Adán no hubiera pecado, también Dios le hubiera permitido a Adán y a Eva multiplicarse espiritualmente en el Edén, y nosotros hubiéramos nacido en el Edén, en una obra como esta que tenemos, en una obra en el Edén, para comer de todo árbol de fruto y tener también provisiones y ser probados. Pero ¿qué pasó? Que se echó a perder la vasija, entró el pecado, se nos quitó el Edén y Dios, a los que estábamos predestinados, frenó el tiempo de nuestra nacida para preparar mediante el Antiguo Testamento, con su amor, una obra por medio de profetas, por medio de un pueblo, para regresar a los que estábamos predestinados a nacer ahí y nacer en esta época hace 2000 años para acá. Y que Dios, esparcidos por todo el mundo, llegó a nuestras vidas para volvernos a regresar al redil, a los que estábamos extraviados. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, cada que Dios me dé entendimiento de su bendita palabra, como lo estudiamos también en el Antiguo Testamento, venga y alabe a Dios, venga y sea de fiel. Entonces, no nos olvidó, porque desde que entró el pecado y estábamos predestinados, bien nos pudo haber olvidado y hacer otra creación, pero no, ¿qué culpa teníamos nosotros? Porque por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre nos vino la salvación. Bueno, entonces Dios, a los que estábamos esparcidos y predestinados para haber nacido en el Edén, desde que entró la fundación del mundo, fíjense bien lo que dice aquí, según nos escogió
en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que entrara el engaño, ya nos había escogido para nacer con su presencia y nacer como obreros suyos. Dice, para que fuésemos, fíjense bien lo que dice aquí, ponga atención, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que en el Edén, si hubiéramos nacido, ¿cómo teníamos que haber sido? Santos, es consagrados a Él, y sin mancha es ni un solo pecado. Ahora, si Dios nos está regresando lo mismo, si nos hizo sentar en los lugares celestiales por medio de Cristo, ¿usted piensa que es otro pacto? ¿Que Dios cambia? ¿Que Dios se equivoque? Dios sigue siendo el mismo. Dios no se equivoca, Él es sabio. Y de igual manera, en el primer pacto que fue con Adán y Eva, tenía que haber sido perfecto. Ya en el segundo pacto, como se alejó Dios, fue con debilidad, fue en la carne, y fue una preparación que Dios permitió por medio de un pueblo para regresarnos la espiritualidad, para regresarnos lo que perdimos. Y el pacto es santos y sin mancha el día de hoy también. A esto le espanta a mucha gente. Esto, y no digo gente de afuera, porque ellos no conocen la palabra. Hablo de los mismos que se dicen cristianos. Cuando se habla de que no pequen, de que sean santos, de, ay no, ese es legalismo, no, qué exageración. Pero nosotros tenemos la verdad y la boca de Dios abierta. Bendito hermano y bendita hermana, para que no nos engañe Satanás. Ahora, según nos escogió, ya vimos, para que fuésemos santos y sin mancha, fíjese bien lo que dice, delante de Él. Y hay que meditarlo, porque la mayoría de los que hoy se dicen cristianos navegan con carita de piedad cuando son vistos, cuando van a las congregaciones y no rompen ni una y cuelan el mosquito y diezman y ofrendan y alaban y aparentemente parecen santos y sin mancha. Pero ellos lo hacen para ser vistos delante de los hombres y no de Dios. Porque el que lo hace delante de Dios es el que sabe que va a haber un juicio. Es el que cree que Dios es omnipresente y omnisciente. Es el que sabe que en el baño, que en un cuarto, que cuando nadie me ve, Él me está viendo en una cueva, en todo lugar, y no peco. Entonces, yo y cualquier cristiano que cree, no se conduce hipócritamente para ser visto por el hombre, sino que somos santos y sin mancha delante de Dios. Delante de Dios. Dice, y aquí está lo que es también la obra que nos encomendó y que nos está viendo mutuamente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha de nada en amor. ¿Cómo? ¿Cuál fue el amor en que nos escogió? ¿Cuál fue el amor? Bueno, primeramente dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y de igual manera, en amor, el amor de Cristo, ese fruto que tuvo Cristo porque tenía a Dios, se despojó de sí mismo y no escatimó ni se aferró el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su poder, de su riqueza,
de su trono y se humilló tomando forma humana y se convirtió en sirviente y se hizo menor que los ángeles para venir a servir como un ser humano y entregó su vida. Porque el fruto de Dios, el amor, es, y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus hermanos o por sus amigos. ¿Y quién es mi amigo? Sino el que guarda, el que cree. Ahora, así nos predestinó. Ahora bien, en amor, aquí está. Ya le dije cuál fue el amor de Dios. Habiéndonos, fíjese bien, predestinado. Aquí está. Aquí está desde antes de la fundación del mundo. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que crea. La palabra predestinar es que desde allá arriba, antes de que nos hiciera seres humanos, porque el espíritu que usted tiene proviene de allá arriba, no de aquí abajo, ya había Dios con su Hijo predestinado para que naciésemos y para que tuviéramos una prueba, para que tuviéramos el privilegio y la oportunidad de que en este planeta Tierra fuésemos escogidos por Dios para una prueba y para ver si éramos dignos de ir a la vida eterna. Porque la prueba es llegar a ser santos y sin mancha aquí en el planeta Tierra. Nos predestinó para eso nos hizo, para eso hizo el globo terráqueo, para eso hizo el planeta Tierra, para eso permitió también la fundación del mundo. Habiéndonos predestinado, una vez que entró la fundación del mundo, una vez que entró el pecado, pues ya nacimos en la carne y ya no éramos hijos de Dios. Yo cuando nací no era hijo de Dios. Y nos predestinó para ser adoptados. Aleluya. Regresados. Adoptados. La palabra adoptar, bendito hermano y bendita hermana, pues es una pareja que por X razón, sea por enfermedad, sea por la edad o por cualquier razón, no pudo tener hijos. Muchos van y adoptan un hijo para darle su amor, para darle educación, para ser un hombre de bien el día de mañana. De igual manera nosotros no éramos pueblo, perdimos por el pecado la comunión y por naturaleza éramos, pues no puedo decir hijos del diablo, porque hijo del diablo es aquel que entró por la puerta de Relil, hizo frente al Espíritu de gracia y por voluntad propia se entregó al diablo. Pero sí, estábamos sin Dios, éramos huérfanos. Ahora, nos adoptó como hijos suyos, como dice en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Aquí está el amor. Aquí está el mediador. Aquí está el que dio la vida. No por obras. Porque el que nos vino a sacar de la muerte, el que nos vino a regresar lo que perdimos y que Dios nos había predestinado, solamente pudo habernos rescatado con su vida, con muerte y con su sangre, por medio de Jesucristo. Y aquí está, según el puro afecto de su voluntad, o el amor, porque como le vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el puro afecto, ahí está, esa fue la voluntad de Dios. Su voluntad no fue habernos perdido, a los que nos tenía predestinados, a los que habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo, sino que no nos olvidó. Y aquí estaban incluidos los gentiles, nosotros, los que no éramos su pueblo. Ahora, ¿para qué
nos perdonó? ¿Para qué nos adoptó? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Fíjese bien lo que dice en el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se acuerda que ayer y antier y hace 3 días, en los últimos capítulos de los Salmos, 150, 149, 148, nos habló mucho de la alabanza? ¿Se acuerda cuál fue la enseñanza de la alabanza? Una obediencia y una sujeción total a Dios para lo que nos hizo, guardar el pacto. Ahora, para eso nos escogió, para eso nos adoptó, para eso nos hizo hijos suyos, para que no fuéramos como Adán, ni como Eva, para que no fuésemos como hoy la mayoría que se jactan de ser hijos de Dios, pero no lo alaban ni lo adoran. Ahora, Él nos escogió, nos llamó, nos hizo sentar en los lugares celestiales, nos dio las alas del gran águila, nos dio la cruz para alabanza, para ser obedientes de la gloria de su gracia. Porque no es por obras, sino yo puedo alabar, yo puedo sujetarme por medio de la gloria, o sea, el poder de su bendita presencia, de su gracia, que es el fuego que consume la carne, que es el fuego que me sacó del mundo, que son las alas del gran águila para estar a sus pies, para hacer luz, para hacer sal, para ocuparme en sus negocios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿qué fue lo que me hizo acepto? La presencia de Dios. Ese es el sello en el corazón. Ese es el sello que me reconoce como hijo para darme al amado. ¿Quién es el amado? Dios amó a su hijo, lo sentó en el tercer cielo, lo hizo rey de reyes y lo ha dado por cabeza a los que creímos y fuimos circuncidados en el corazón, y solamente nosotros, los que hemos sido circuncidados en el corazón, nos hizo aceptos, y Cristo Jesús nos aceptó por medio de Dios cuando nos selló, cuando recibimos su gloria, cuando recibimos su gracia. Porque los hijos de Dios son los que tienen su presencia, este sello, y nos hizo aceptos y nos dio por cabeza a Cristo y nos aceptó en este bendito reino. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana, vamos empezando Efesios. Se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que la gracia y la paz estén con los poquitos que siguen. Yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios permite, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Gracias y hasta mañana.